de moles de benceno se va a separar continuamente en una torre de platos a una velocidad de 200 kmol por hora. El producto superior debe tener 95% molar de benceno y el inferior no debe contener más de un 4% molar. El reflujo es un líquido saturado y se mantiene una relación de reflujo de 2. La alimentación es un líquido saturado, es decir, está en su punto de burbujeo. Obtenga y trace las líneas de operación para las secciones de rectificación y extracción en el plano XY. ¿Cuál es la relación de ebullición? Los datos de equilibrio vapor líquido a la presión de operación de 101,3 kPa se dan a continuación. Ahí tenemos los datos en la parte inferior, XY, y con eso vamos a graficar, ¿no?, lo que nos piden. Bueno, seguimos con la solución. Para poder desarrollar este problema tenemos que asumir un desbordamiento molar constante. Tenemos aquí también los datos que la tasa de alimentación F es igual a 200 kmol por hora. Su composición de alimentación Z sub F es igual a 0,4. La composición del producto superior X sub D es igual a 0,95 y la composición del producto de fondo X sub W es igual a 0,04. Relación de reflujo R igual a 2. Comenzamos con el balance total de materia, que como hemos dicho antes es las tasas de alimentación es igual a la tasa de destilado más el producto de fondo. Reemplazando los datos tenemos que 200 es igual a la tasa de destilado más el producto de fondo. Ahora hacemos un balance total por componente, en este caso sería el benceno. Sería los mismos datos de arriba multiplicados por su respectivo composición. Entonces tenemos que 200 por 0.4 es igual a D por 0.95 más W por 0.04. Entonces, resolviendo estas dos ecuaciones, vamos a hallar el destilado y el producto de fondo. Tenemos que el destilado es 79,1 kmol por hora y el producto de fondo es 120,9 kmol por hora. El reflujo, su fórmula ahí lo tenemos, y con eso hallamos la tasa líquida sub 0, que es 158,2. Y también hallamos la tasa de vapor del plato 1, que sería 237,3 kmol por hora. También tenemos que considerar que la alimentación es un líquido, entonces la tasa de vapor permanece constante. La tasa de vapor es igual a la tasa de vapor 1, es igual a 237,3 kmol por hora. El caudal aumenta en 200 kmol por hora por debajo de la placa de alimentación. Tenemos el caudal de líquido, que es la tasa líquida en la extracción, es igual a la tasa líquida más 200. Es igual a 358,2 y la tasa de vapor es igual a 237,3. Antes de proceder con el gráfico vamos a hallar la sección de rectificación y la sección de extracción. Entonces, en la sección de rectificación, reemplazando los datos con la relación de reflujo, tenemos el siguiente resultado, que podemos notar que es una recta en el plano XY. Igualmente para la sección de extracción hacemos el mismo procedimiento, reemplazamos los datos y también nos sale una recta. Ahora, al graficar estos valores, bueno, esta gráfica, en la gráfica de equilibrio, que lo hallamos con los datos anteriores que nos dieron en el problema, notamos que en la sección de rectificación ese valor de 0.317 corta en las abscisas y llega a cortar en la línea X igual a Y, teniendo un valor de 0.95, que es el que nos daba en el problema. Ahora, la sección de rectificación también se está graficada ahí y corta en el XY en la fracción molar de fondo que nos dieron de dato, que es 0.04. Ahí todo está detallado en la gráfica.
Tenemos la línea de alimentación, donde ahí vemos en la gráfica que está esquematizada con sus respectivas tasas de líquido, de alimentación y sus respectivos calores. Entonces partimos desde siempre de un balance total de materia. Vemos que la tasa de alimentación más la tasa líquida más la, la tasa de vapor de extracción es igual a la tasa líquida de extracción más la tasa de vapor. Todo lo que entrada igual a salida, netamente. También tenemos el balance de energía, que simplemente es multiplicar por sus respectivos calores. Ahora, si asumimos que el cambio de talpía de una fase cuando pasa por la placa de alimentación es pequeña, podemos escribir que el calor de la tasa líquida de F-1 es aproximadamente o casi igual al calor de la tasa líquida de F y es igual al calor de la tasa líquida. Igualmente tenemos que el calor de la tasa de vapor de F+1 es aproximadamente igual a la tasa de vapor de F y es igual al calor de la tasa de vapor. Entonces el balance de energía se reduce a la ecuación que tenemos ahí abajo. Ahora, al solucionar la ecuación anterior con el balance total de materia, tenemos el siguiente resultado, que lo denominaremos Q. Este Q se puede definir como el calor requerido para convertir un mol de alimentación a vapor saturado entre el calor molar de vaporización del líquido saturado. Si la alimentación en una mezcla bifásica de líquido y vapor, Q representa la fracción del líquido que contiene, entonces 1 menos Q da una medida de la calidad del alimento. El punto de intersección de las dos líneas operativas, sección de rectificación y sección de extracción, debe satisfacer las ecuaciones que están ahí mostradas. La tasa de vapor por su respectiva fracción molar de vapor es igual a la tasa líquida por la fracción molar líquida más la tasa de destilado por la fracción molar de destilado. Igualmente para la sección de extracción tenemos la misma ecuación. Entonces, al restar las ecuaciones y reemplazando, tenemos la siguiente ecuación ahí abajo, que nos dice que la tasa de vapor menos la tasa de vapor en la sección de extracción es igual a la tasa líquida menos la tasa líquida de vapor por la fracción molar líquida más la alimentación por su respectiva fracción molar. Usando la definición de Q y dividiendo por F la ecuación anterior, vamos a tener las relaciones de abajo. Y usando esa misma ecuación, la dividimos entre F, tenemos la siguiente relación que nos dice que la fracción molar de vapor es igual al Q que definimos antes entre Q menos 1 por la fracción molar de la tasa líquida menos la fracción molar de alimentación entre Q menos 1. Ecuación de Smoker. Smoker derivó una ecuación para determinar analíticamente el número de etapas necesarias para la separación de una mezcla binaria. Esto tiene dos consideraciones, que es la volatilidad relativa es constante y se debe asumir un desbordamiento molar constante. La ecuación de Smoker se reduce a la ecuación de Fenske en el límite cuando R toma el infinito. Reflujo total. Si el líquido del condensador superior se recicla totalmente a la columna, no se extrae ningún destilado de tambor de reflujo, se dice que la columna funciona con reflujo total. Tampoco se extrae producto del calderín. Todo el líquido que fluye hacia el hervidor se vaporiza y se retroalimenta la columna. Por lo tanto, en una columna que opera a reflujo total, en condiciones de estado estacionario no debería haber ningún flujo de alimentación hacia ella. Tenemos la ecuación de Fenske, que está definida por la siguiente relación que vemos ahí, que es la fracción molar de fondo entre 1 menos la fracción molar de fondo es igual a la
volatilidad relativa por la fracción molar de fondo entre 1 menos la fracción molar líquida de fondo. Entonces, el vapor que entra en la bandeja más baja se cumple que el XNM es igual al Y sub W. Entonces, al reemplazar los datos en la ecuación anterior, tenemos que el XNM, la fracción molar, entre 1 menos la fracción molar, es igual al resultado que teníamos de la ecuación anterior en el lado derecho. Ahora, se va a aplicar el mismo procedimiento al caso de la bandeja número N sub M. Tenemos el mismo caso, aplicamos la primera ecuación de la ecuación de Fenske y tenemos que Y sub Nm es igual a 1 menos Y sub Nm y va a ser igual a la volatilidad relativa N sub M por la volatilidad relativa sub W por la división de fracciones molares. Ahora, se va a aplicar para la bandeja anterior a esta. Y tenemos que la fracción molar de la bandeja anterior, entre 1 menos la fracción molar de la bandeja anterior, es igual a la multiplicación de las volatilidades relativas por la fracción molar sub W menos entre 1 menos la fracción molar sub W. Y así vamos a continuar hasta la bandeja superior, que va a tener un resultado que la fracción molar de destilado entre 1 menos la fracción molar de destilado es igual a la volatilidad relativa promedio elevado a la n sub m más 1 por la fracción molar de fondo entre 1 menos la fracción molar de fondo. Con esto, aplicando la teoría de logaritmos, hallamos el n sub m más 1, que es ahí, como pueden ver, como se ve en el PPT, una simple división de logaritmos. Tenemos lo que es el vapor abierto y está esquematizado en la figura izquierda. Tenemos que en estos casos no es necesario un rehervidor, ya que se encuentra abierto al medio ambiente. Entonces tenemos que la tasa líquida de extracción por la fracción molar sub m va a ser igual a la tasa de vapor por la fracción molar de vapor del plato siguiente más el producto de fondo por su respectiva fracción molar de fondo. Entonces, como no hay un calderín, la tasa de vapor líquida es igual a la tasa de producto de fondo. Entonces, al reemplazar los datos, vamos a ir a una relación que es la tasa de líquida en la extracción entre la tasa de vapor en la extracción es igual a la fracción de vapor del plato siguiente entre la diferencia de la fracción molar del plato menos la fracción molar del producto de fondo. Tenemos por último el uso de reflujo por debajo de su punto de burbuja. Tenemos que el calor es igual a la tasa líquida sub 0 por una constante C sub PR por M sub R por la diferencia de temperaturas. Entonces se tiene el vapor condensado que es igual a este calor entre MR por el lambda. Y bueno, se reemplaza el valor de Q de la ecuación anterior que fue definida. Entonces el caudal del líquido interno sería la tasa líquida es igual a la tasa líquida sub 0 más este calor entre MR por el lambda. Aquí tenemos un reflujo prima que es igual a la tasa líquida entre el destilado. Ahora, esta igual que el caso anterior se va a reemplazar en la sección de rectificadora y va a ser igual que la misma ecuación anterior en la sección de rectificación. La tasa de vapor en el plato n más 1 es igual a este R' entre R' más 1 por la fracción molar más la fracción molar del destilado entre R' más 1. Ahora también generalmente se usa la ecuación, la eficiencia de Murphy en la construcción para la gráfica de tapas. Esta eficiencia está definida por la fracción molar
de vapor del plato menos la fracción molar de vapor del plato siguiente entre esta fracción molar de vapor del plato menos la fracción molar del plato siguiente. Destilación batch con reflujo. Si en una columna de destilación de varias etapas con reflujo se obtiene una mayor pureza. Ese es el objetivo de usar un reflujo, que hay una mayor pureza en la columna de destilación. Y es así como empezamos con este tema de la destilación batch. Vamos a hablar de dos puntos, operación de reflujo y operación de reflujo flujo variable. En un momento, en un comienzo, tenemos que hablar primero del balance de masa. Esta operación de reflujo constante, ¿qué es lo que nos da? Nos da las siguientes ecuaciones, donde tenemos el caudal del producto inferior multiplicado por el precio molar de este producto inferior en diferenciales. Este viene a ser igual a la fracción molar del destilado por un diferencial de destilado, dando así la ecuación número 2, teniendo en cuenta que la diferencial de destilado viene a ser lo opuesto al diferencial del producto inferior. Y es así como podemos obtener la ecuación 4, donde nos da una relación de diferencial de productos inferiores respecto al producto inferior es igual al diferencial de la fracción molar del producto inferior entre el fracción molar del destilado en menos la fracción molar del producto inferior. Esta vez solamente se llama producto inferior. También hay el caso de que se llama producto de abajo, producto inferior o producto bruto. Y al destilado también se le dice producto top. Integrando la ecuación número 4, integrando la ecuación número 4, podemos tener la siguiente respecto a las fracciones, a los productos inferiores iniciales. Y es así como tenemos la ecuación número 6. Teniendo el balance de masa, podemos hallar un problema, donde nos dice lo siguiente. 40 kilomoles de una mezcla molar de benceno y clorobenceno deben destilarse por lotes a presión total de una atmósfera en una columna que consiste en un steep hole, dos bandejas ideales y un condensador total. El reflujo devuelve a la bandeja superior como un líquido saturado y la relación de reflujo es a 1. La destilación debe continuar hasta que la concentración del benceno y del líquido en el steep hole alcance el 6% del módulo. Calcule la cantidad de pureza del destilado recolectado, la cantidad de líquido que queda en el estipo y la recuperación fraccional del heno. Se supone que la detención de líquido en las bandejas es bastante pequeña. Y nos dan las siguientes fracciones molares, tanto para la fase líquida como para la fase vapor de datos. Este problema fue sacado del DUTA, nuestro texto base. Y es así como comienzo. Teniendo las fracciones molares, podemos tener las fracciones molares tanto para el destilado como para el producto inferior, que son las siguientes. Teniendo esto, podemos graficar en una curva. Esta curva, podemos hallar el área bajo la curva, vamos a graficarla, y nos da que el área viene a ser el 0,9065. Y todo esto agregando la ecuación número 5, que es la ecuación que hemos hablado en la balance de masa, tenemos que producto, el producto final en el producto inferior es de 16,16. Entonces, el destilado, ¿cuánto es? El destilado viene a ser la diferencia del producto inferior del componente inicial menos componente final, teniendo una concentración del destilado acumulado que se encuentra en la ecuación química, que nos da que es una fracción del destilado del average o del promedio, que es de 0,8. El caudal lo decaudado, que es de 23,84, y es así como podemos obtener el líquido dejado, que es de 16,16.
donde la recuperación fraccional del benceno es de 23,84 por 0,8. Todo esto entre 40,6 por 0,5. Y es así como se pudo obtener en primera instancia este problema. Lo siguiente que vamos a hacer es operaciones de flujo variable. ¿Qué nos quiere decir variable? No solamente vamos a hablar de un componente, podemos hablar de varios. Teniendo en cuenta estas ecuaciones, la ecuación número 7 nos da un diferencial del producto de la fase de vapor, que viene a ser igual al diferencial del caudal líquido más el diferencial del caudal de destilado. Donde despejando podemos obtener que el diferencial de destilado es uno menos diferencial de líquido menos diferencial de vapor. Y esto es igual al diferencial de vapor. El balance de masa viene a ser la siguiente. La fracción molar respecto al componente inferior vienen a estar dados por la ecuación número 9. Despejando podemos obtener la ecuación 10. Y todo esto para tenerla en función del caudal de vapor. Integrando esta ecuación número 11 respecto al diferencial del caudal de vapor, podemos obtener la ecuación número 12. Teniendo este tipo de ecuación, podemos hallar el siguiente problema. Este problema nos habla acerca de que se ha bombeado 10 kilomoles de acetona por una falla en un recipiente de almacenamiento de etanol, que contiene 10 kilomoles de etanol también. Se decide separar la mezcla por destilación por lotes. 10 moles de alcohol en el producto superior y 12 moles de acetona en el producto inferior. Son aceptables. Una columna que tiene 6 placas teóricas, un hervidor y un condensador están disponibles donde la operación debe llevarse a cabo es esencialmente a presión atmósfera y el flujo debe devolverse a su punto de burbuja. Nos piden dos puntos, A y B. Calcule la cantidad de producto top y butano, o sea, la cantidad de que se encuentra en el destilado como en el producto inferior. También nos piden que hallemos las relaciones de flujo inicial y final. Y por último, continuamos con la solución. Este problema fue sacar el libro texto brutal. Tenemos la cantidad de los productos inferiores, se pueden calcular a partir de balance de materia. Eh, tenemos que tener en cuenta que el caudal que entra viene a ser igual al destilado que sale, al destilado más al producto inferior, donde en un comienzo nos dan que entra un 20 kilomoles. Podemos hacer un balance de masa patona respecto a sus fracciones molares. Y viene a ser el siguiente, y este está respecto al destilado y al producto inferior, donde tenemos con los incógnitas y es así como podemos hallar el cuánto vale el destilado y cuánto vale el producto inferior. Siguiendo con esto, lo que dan es una serie de pasos. Con esta serie de pasos ya se soluciona todo el problema. ¿Qué nos dice el punto número uno? En primer lugar, tenemos que dibujar la línea del plano XY. Luego tenemos que localizar esos productos de fracciones molares, tanto para el producto bruto como para el producto top, donde la fracción molar del producto top es de 0,9. Luego tenemos que hacer las líneas operativas con pendientes variables. Estas pendientes variables en cada caso tenemos que ajustar las 7 etapas y la línea de equilibrio y que se determine la concentración inferior. Utilizando los datos de fracciones de destilación del producto inferior, como así los pendientes del grupo de líneas de operación dibujadas. Todo esto tenemos que evaluarlo en una ecuación. Para luego, ¿qué? Para luego simplemente obtenemos el total del número de vapor generado durante la destilación. Eso es todo. Y es así como finaliza mi exposición. Gracias. Ahora voy a hablar sobre el método de Poncho Savary.
Este método en sí está basado en la no suposición del desbordamiento molar constante y se utiliza cuando la energía de una corriente depende de manera apreciable de su composición. En sí, es un método lógico muy tedioso para la solución de balances de energía, así como sus relaciones en el equilibrio. Cabe, cabe destacar que para este tipo de métodos, en la explicación, se va a tener en cuenta que el término envelope es superficie de control, más que nada para comodidad del argumento explicado. En la sección de rectificación, se tiene que a partir de las ecuaciones de balance de energía sobre el envelope 2, se tiene que el flujo de vapor para el plato n más 1 multiplicado por su concentración va a ser igual al flujo líquido en el plato n multiplicado por su concentración, y eso sumado a la diferencia entre el flujo de vapor para n más 1 menos el flujo líquido de n. Todo eso multiplicado por la composición del mismo componente en la alimentación. Y eso nos llevaría a la primera ecuación, que vendría a ser una relación entre Ln y Bn más 1, el cual se denota como la variación de flujo interno. Además, tenemos que tener en cuenta que aquí se asume que el flujo es un líquido semicongelado, es decir, que se encuentra debajo de su punto de burbuja y por lo general eh, el, el componente, la concentración del componente que se está tomando para los cálculos vendría a ser la fracción molar del componente más volátil. Entonces, continuando con la explicación, a partir de las ecuaciones de balance de energía, se tiene que Bn más 1 multiplicado por la entalpía del mismo vapor en el plato N más 1, tendría que ser igual a Ln por la entalpía de Ln, sumado a la cantidad de destilado por Hd más QC sobre D, el cual a ese lo denotaremos como U', que vendría a ser la energía térmica removida de la sección superior por mol de destilado. Entonces, haciendo que la cantidad de destilado sea igual al vapor en el plato N más 1 menos el líquido en el plato N, al, al revelar la ecuación, se tendría que la vibración del flujo interno debería ser igual U', menos la entalpía del vapor en el plato N más 1 sobre U', menos la entalpía del líquido en el plato M. Entonces, al igualar las ecuaciones 8.1, 8.1 y 8.3, se tendría la vibración que es la ecuación 8.4. Entonces, eh, al verificar las curvas de entalpía versus concentración, tanto para las concentraciones en la fase líquida y en la fase de vapor, se ubica un punto en el diagrama, la cual se representa como, como la composición y la entalpía de una fase, ya sea líquida, vapor o una mezcla de ambos. Además, eso también representa la velocidad de flujo de una fase particular. Se tiene que el punto n representa la fase líquida de plano enésimo, la fase líquida saliente. Y eso a su vez vendría a ser la fase líquida entrante para el plato enésimo más 1. Esto a una velocidad de ln mol por hora, con una entalpía de HLN y una concentración de XN. Además, al observar la ecuación 8.4,
Se tiene que el lado izquierdo ser la pendiente de una línea que pasa a través de los puntos HN más 1 y HBN más 1 y por los puntos de ZD y Q'. Y el lado derecho vendría a ser la pendiente de una línea que pasa a través de los puntos XN, HLN y ZD, Q'. Todo eso en el plano. Eso significa que los mencionados puntos son colineales. Además, se ubica un punto D', que vendría a ser la fase obtenida a sustraer un líquido en el plato N de un volumen del plato N más 1. Este flujo se le conoce como una corriente ficticia, ya que no puede tener la concentración del destilado y la entalpía de Q'. Aparte que también se utiliza para propósitos de construcción de la gráfica, como se observa en la figura 8.2. Entonces, continuando. Haciendo que n sea igual a 1, invirtiendo la ecuación 8.3, se tiene una relación de b sub 1 sobre L sub 0 igual a Q'(D) menos HL0 entre Q'(D) menos HB1. Además, se observa que la entalpía de L sub 0 vendría a ser igual a la entalpía del destilado y que B sub 1 vendría a ser L sub 0 más la cantidad de destilado. Entonces, al empezar estos valores en la ecuación y ordenarlo, se tiene que el flujo vendría a ser la distancia vertical desde B sub 1 hasta D' sobre la distancia vertical de D a B sub 1. Además, si se proporciona la variación del flujo, se puede localizar el punto de prima. Primero, el punto D se ubica en el estado conocido y después se dibuja una línea vertical que interseque la curva de Y con H sub P en B1. Entonces, de esa manera se tiene que D' satisface la ecuación 8.5. En la sección de resolución de las ecuaciones de balance de energía sobre envelope 3, se tiene que si la cantidad del producto de fondo es igual a L sub M menos B sub M más 1, al reemplazar los datos, se tiene la ecuación 8.6 y al reordenarlo, se tendría que L sub M sobre B sub M más 1 es igual a M más 1 menos X sub W entre X sub M menos X sub W. Entonces, escribiendo la ecuación de balance de energía, se tendría que K'W, perdón, se tendría la ecuación 8.8, la cual se tiene un nuevo término que vendría a ser Q'W, que vendría a ser igual a H sub W menos Q sub P sobre W. Eso que vendría a ser la energía térmica removida de la sección inferior o mol de producto inferior. Al reemplazar W y ordenando, se tiene la ecuación 8.9, lo cual, al igualarse con la ecuación 8.7, se tiene una relación de pendientes, de las cuales, de la misma manera que la sección de rectificación, se pueden ubicar todos los puntos. ¿Cómo sería esto? Sería así que primero se ubican los puntos W y W'.
Si hay un total de n platos en la columna, entonces el recalentador vendría a ser el enésimo plato más uno. Además, la velocidad de flujo, así como el estado de vapor desde el recalentador, se nota como V sub n más uno, el cual termina en la curva y menos h sub v. Y a su vez pasa por W. La línea que conecta V sub n y W' intersecta la curva x h sub l en ln, debido a que presenta una condición de colinealidad, la cual se vio en la ecuación 8.10. Entonces la condición de los platos para la destrucción procede. En ese caso, la corriente W', al igual que D', vendría a ser corrientes ficticias, para que se pueda facilitar la construcción de estas gráficas. Entonces, en la línea de alimentación, al utilizar las ecuaciones de balance de energía sobre el velo 4, se tienen de las ecuaciones 8.11 y 8.12, los cuales, del mismo modo que con las ecuaciones de balance de energía de la alimentación, se tiene la ecuación 8.13, la cual sería la cantidad de destilado sobre la cantidad de producto de fondo, vendría a ser igual a la entalpía del flujo de alimentación, menos el K'W, todo eso entre el K'D menos la entalpía del flujo. Entonces, a partir de, a partir de las ecuaciones 8.3 y 8.14, se tienen nuevamente otras variaciones dependientes, donde Z sub D vendría a ser el reflujo o la concentración del destilado. La ecuación 8.14 muestra que los puntos W', F y D' son colineales. Además, dado que W' y D', hay un error de tipeo, son corrientes ficticias. Por lo tanto, se cumple que el flujo de alimentación va a ser igual a D más W, y eso a su vez va a ser igual a D' más W', que indica ser la ecuación 8.15. Entonces, la línea W' y D' es llamada línea de alimentación. Y además, esa línea tiene que ser graficada, dado que esta es la que presenta el plato de alimentación. Entonces, para la determinación de los números de etapas ideales, siguen los siguientes pasos. Primero se asume que las concentraciones, las entalpías y las velocidades de flujo de densidad del producto de fondo, así como la relación de reflujo, son proporcionadas. Entonces, los puntos D y D' son ubicados en el diagrama entalpía por XY. Luego, el punto de alimentación F se ubica. De ahí, la vecta D'F se une y se prolonga para encontrarse con la línea vertical que pasa por W en el punto W'. Y finalmente, la construcción de las etapas puede realizarse desde D' o W', y debe realizarse un cambio de bandeja de alimentación después de cruzar la línea de alimentación. Una vez que se realiza esto, la construcción continúa hasta que se alcanza el otro punto. Además, es posible construir las etapas en el plano XY en lugar del plano HXY. Como primer paso, se tiene que dibujar la curva de equilibrio utilizando ejes separados debajo de las curvas HXY con escalas coincidentes. Luego se sitúan ZD y X sub W, X sub W en la diagonal. Y finalmente, de la ecuación de la ecuación 8.3, cada línea saliendo, perdón, de la ecuación 8.3,
8.14. Cada línea saliendo de DW o de D' o W', intersecta las curvas HX y HY en XN y YN más 1 respectivamente. Ahora se trazan varias vetas de D' y W', y para cada uno de ellos se sitúa en el punto XN y YN más 1. Todo eso es en el plano XY. Y esos dos puntos, y todos esos puntos van a ser unidos por dos curvas continuas. Aquí tenemos un ejemplo de aplicación donde se tiene una solución acuosa de etanol al 90% de masa, el cual debe enriquecerse para tener un producto superior con 80% de masa de alcohol. Y el producto de fondo no debe contener más del 4% de masa de alcohol. La alimentación entra a la columna a 40 grados Celsius con un flujo de 5.000 kilogramos por hora. El flujo está en su punto de burbuja y la variación del flujo es 1. Nos pide determinar el número de patrones ideales requeridos mediante el método de Ponce-Savary, la carga térmica del condensador y el calentador. Y además se tienen los siguientes datos, los cuales las entalpías se encuentran en kilojoule por mol, y como son de referencia son líquidos puros a 0 grados Celsius. Y que el equilibrio vapor-líquido funciona a una presión de una atmósfera. Además que la entalpía de la alimentación eh, es 4.790 kilojoules por mol. Entonces, se tiene que los pesos moleculares del etanol y del agua son 46 y 18 respectivamente. Entonces, la concentración de la alimentación, ZF, los productos de la parte superior y del fondo, X sub D y X sub W, se encuentran en unidades de fracción. Y además se tiene el peso de la alimentación, M sub F, los cuales permiten que se pueda calcular, ¿no? Se tiene Z sub F, lo cual vendría a ser 0.1476, la concentración de destilado y la concentración del producto de fondo. Además se tiene que el peso molecular de la alimentación es 22.02, lo cual al dividirlo por el flujo se tendría 227 kilomol por hora. Entonces, al hacer un balance de energía, perdón, un balance de masa en la alimentación y en la concentración, dado que todos son datos conocidos, a excepción de la cantidad de destilado y del producto de fondo, se resuelve ese sistema de dos ecuaciones y se tiene que el destilado es 69.9 kmol por hora y el producto de fondo es 87,1 kmol por hora. Entonces, a partir del valor de la entalpía en la alimentación de 40 grados Celsius, se pueden calcular por interpolación. Y los valores de entalpía de los productos en la parte superior y del fondo son dados por. Se tiene la entalpía del vapor superior, la entalpía del destilado y la entalpía del punto de fondo. Esos valores ya son conocidos. Y sub 1 y X sub D. Y se tiene también que las entalpías de cada uno son 48.680 para el vapor superior, 8.850 para el destilado y 7.380 para el producto de fondo. Entonces se procede con la construcción gráfica del número de bandejas ideales. Primero, se tiene la información de la entalpía concentración, que es ubicada en la figura, que se ubica en la figura 8.2, ¿no? O sea, todos estos datos de los cuales van a pasar a ser graficados en esa columna. Luego, se ubican los puntos de alimentación F en el lado D y el producto de fondo W en el plano de la entalpía de concentración. Como todos son datos conocidos, se tienen los puntos de cada uno para F, D y W. En tercera, se localiza el punto de diferencia D y
y Q se relaciona con la variación de flujo como se indica en la ecuación de la ecuación 8.10. Entonces, de esa manera se tiene que Q' sub D es igual a 88.510 y que la diferenciación de D' vendría a ser 0,7416, 88.510. Como cuarto paso se traza una línea vertical que pasa por el punto W. Entonces, la recta de la diferencia de D hasta F se une y se prolonga para encontrarse con esta otra línea vertical que pasa por W en W'. Y se tiene que el número de bandejas de topas ideales puede determinarse trazando líneas de unión y líneas de funcionamiento. Sin embargo, es más conveniente adoptar el siguiente procedimiento. Primero, se dibuja una línea, una serie de rectas desde el punto de, de la diferencia de D' a la derecha del punto de limitación F. La axis del punto M1 y la axis del punto M dan las coordenadas del punto P en el diagrama XY, dibujado debajo del diagrama de entropía de concentración, que se ha abreviado como S. Un conjunto de tales puntos en el plano XY se une para obtener la línea de operación de la sección de rectificación. Del mismo modo, se traza un conjunto de líneas desde el punto de diferenciación de W a la izquierda del punto de limitación F. Los puntos de intersección de dichas líneas y las curvas de entropía de concentración se utilizan para trazar la línea de funcionamiento de la sección de desorción en el plano XY. Y a continuación, se trazan unos escalones entre las líneas de funcionamiento y la curva de equilibrio en el plano XY, partiendo del extremo superior o inferior. Y te saldría así la gráfica, como se muestra en la figura 8.4, donde arriba se tiene la sección de rectificación y abajo la sección de desorción, donde están las líneas de operación. Ahora se determina que el número de bandejas ideales es 10, ¿no? Como se ve acá en la gráfica, son 10, son 10 platos. Entonces, la intersección de las líneas de operación se cruzan en la bandeja número 7 de arriba. Por lo tanto, la bandeja número 7 es la bandeja de eliminación. Ahora se procede con el cálculo de la tabla semítica de cargador y ecualizador. Se tiene que el Q' D es igual a H sub D más Q sub D sub C sobre D. Como todos esos valores, a excepción de Q sub C, son conocidos, simplemente se reemplazan y se tiene que la carga térmica del calentador, perdón, del condensador, es 3,16 por 10 a la 6 kJ por hora. Ahora, la carga térmica del calentador, mediante la ecuación mediante la ecuación 8.14 se, se conocen todos los datos, a excepción de Q', entonces simplemente se, se desarrolla. Es una cuestión sencilla de reglas y multiplicación y división. Y se tiene que la carga térmica, que el Q', vendría a ser menos 13.068 kJ por hora. Entonces, a partir de la relación, se obtiene que la carga térmica del calentador es 3.826 por 10 a la 6 kJ por hora. Y eso sería todo el ejercicio aplicativo. Ahora, respecto a la destilación en una torre empacada,
Ese tipo de destilación se utiliza en inyecciones u operaciones de baja presión, cuando se tiene una baja capacidad o flujo de alimentación, cuando hay una pequeña caída de presión permisible o cuando se encuentran con servicios corrosivos. Ese tipo de torre es esencialmente similar a una usada para la succión de gas. Sin embargo, es necesario que se suministre por un distribuidor para la alimentación en una localización apropiada, además de un condensador, tambor de reflujo y un alrededor, como se ve acá en el verde. Son dos métodos para la determinación de la altura del empaque, mediante la, mediante la altura y el número de unidades de la transferencia de masa, y mediante la altura óptima del plato, ¿no? La teórica. Hay que tener en claro que en ese tipo de destilación eh, se, eh, se asume que ocurre una cuantificación equimolada. Entonces, los coeficientes individuales de transferencia de masa son eh, K'X y K'Y. Se tiene el área específica interfacial, que vendría a ser denotada por A, y N sub A, que vendría a ser el flux local, a una altura h desde el fondo de la sección de empacada. Entonces, las ecuaciones diferenciales de balance de masa se denotan por la fase vapor, que vendría a ser la ecuación 9.1, y la fase líquida, que vendría a ser la ecuación 9.2. Como se nota, son muy similares, pero difieren en lo que es la concentración y, claro, que como no corresponde a su propia cantidad de vapor, a su cantidad de líquido. Flujos, hablando de flujos. Entonces, al integrar al integrar sobre la sección de rectificación desde la concentración en el flujo de alimentación hasta la concentración en la parte superior de la torre. Entonces, a partir de esas ecuaciones diferenciales, se tiene la ecuación 9.3, de los cuales HR vendría a ser la altura del empaque en la sección de rectificación. HG sería un término que se calcula si el coeficiente individual de transferencia de masa volumétrico es conocido. Y N sub G por evaluación numérica o mediante la lógica de la integral de la ecuación 9.3. Además, las concentraciones interfaciales del vapor y su para un conjunto de valores entre la concentración en la alimentación y en la parte superior son requeridos para realizar la integración numérica. Además, se tiene que de la ecuación 9.1 y 9.2, al relacionarlas, se tiene la pendiente entre los coeficientes individuales de transferencia de masa, que vendría a ser igual a la concentración de la fase vapor y la fase líquida, restados de su concentración en la interfase. Cuestiones de diseño similares para la altura y el número de unidades individuales de la fase líquida pueden ser descritas de la siguiente manera, ¿no? Diferencial de H es igual al flujo líquido por la diferencial de X. Todo eso dividido entre el coeficiente individual para la fase líquida por el área. Esto multiplicado por la concentración menos la concentración en la interfase de la fase líquida. Y se tendría la ecuación 9.5, la cual de manera es análoga a la ecuación 9.3 que se determinó. Entonces, la altura del empacado también puede ser determinada usando los coeficientes globales, haciendo que n sub a sea igual al coeficiente para la fase de vapor multiplicado por la concentración en el equilibrio menos la concentración, ¿no? O de la misma manera para la concentración en la fase líquida.
Entonces, se tiene que la altura es igual a h sub o g multiplicado por la integral entre los valores de la concentración en el flujo de alimentación y la parte superior, multiplicado por la diferencial de y sobre y en el equilibrio menos y. Y de la misma manera con la fase líquida, con X. Entonces se tiene que, sabe también que H o G vendría a ser igual al flujo líquido sobre su coeficiente global por el área, ¿no? ¿Y eso de dónde sale? A partir del desarrollo de la ecuación 9.5. Y análogamente para la ecuación 9.6, H o G se obtiene del desarrollo de la ecuación 9.3, que relaciona el volumen con su coeficiente individual. Además, para ese tipo de casos, las alturas de las unidades de referencia globales se consideran constantes a través de la sección. Y el número de unidades de referencia globales de la fase gaseosa o líquida son determinadas por integración numérica. Entonces se tiene un ejemplo de aplicación donde se agarra una mezcla de dietilamina y dietilamina, el cual contiene 40% mol de la amino superior y se busca separarse en una columna de destilación empaquetada de diámetro 0.75 metros a una velocidad de 2000 kilogramos por hora, bueno, a un flujo, y a una presión total de 113,3 kilopascales. El punto superior debe tener un 97% mol de ditilamina y el punto inferior un 96% de mol de tiramina. Además, la alimentación se encuentra en su punto de burbujeo y la vibración del flujo utilizado es el doble de la mínima. Y se tienen los datos de las coeficientes de frecuencia de masa volumétricos, tanto en la sección de rectificación como en la de flujo. Además, se disponen datos de equilibrio del sistema a la presión dada. Entonces, con esos datos, se realiza un balance de masa, donde nuevamente todos son datos conocidos, a excepción de la cantidad de destilado y del punto de fondo. Sin embargo, son dos ecuaciones, dos incógnitas, entonces se calcula el sistema de ecuaciones y se tiene las cantidades para cada uno. Además, se tiene que la variación mínima del reflujo es 0.796. Y dado que el reflujo utilizado es el doble que la mínima, se tiene que R es igual a 1.592, donde a partir de ese dato se puede determinar el flujo de vapor en el parte superior, o sea, B, y el flujo del, del flujo, ¿no? Entonces, dado que la alimentación es un líquido saturado, se tiene que el flujo de vapor, la sensación de desazón, vendría a ser igual al flujo de vapor. Y el flujo de líquido en la misma sección vendría a ser la suma del líquido más la alimentación. En la línea de operación de la sección de rectificación se tiene la relación de I en función de R, X y X sub D, los cuales al ser valores conocidos se tiene esa función lineal. Y para la línea de operación de la sección de absorción, esta va a pasar a través de W, que vendría a ser los puntos 0.04, 0.04. Y la intersección de la línea de alimentación, que vendría a ser en X igual 0.6, nos da que la línea de operación de la sección de verificación vendría a ser I igual a 1.225 menos 0,01. ¿Cómo se obtiene ese valor? Simplemente
simplemente relacionando estos dos puntos con este X que vendría a ser la pendiente. El conjunto de líneas de la pendiente son dibujadas entre la línea de operación y las líneas de equilibrio para la sección de rectificación, con el objetivo de conseguir un conjunto de valores de I y I sub I, y además los valores de I menos el I en la interfase. Y de la misma forma, se dibujan pendientes entre la línea de operación y la línea de equilibrio para la sección de disolución. En este caso se muestra las pendientes para cada sección. Entonces, la gráfica nos quedaría así, donde se tienen ambas pendientes. Y aquí, como se muestra en 0.6, se encuentra la pendiente que es para la nueva línea de operación. Entonces, una vez que se tiene el gráfico hecho, se procede a obtener todos los valores de I y de Y en la interfaz. Además de su diferencia, en específico en la inversa, que es lo que nos interesa. Entonces, la integral de n sub g se obtiene por integración gráfica. Y las áreas bajo la curva son 5.02 unidades para la sección de rectificación y 8.7 para la sección de resolución. Y dado que el diámetro es 0.75, su sección transversal va a ser 0.442 metros cuadrados. Entonces, el flujo de vapor va a ser 83.35 kmol por hora. Y con este dato es posible hallar H sub G y H tanto en la sección de verificación como en la desorción, que vendría a ser 0.49 y 0.42 metros sobre el diámetro. La altura total de las dos secciones del empacado se determina de la siguiente manera, que sería el H sub G por el N sub G de ambas secciones, y esos valores se suman, dando 6.1 metros. Y como son requeridos 11 metros teóricos para la separación, como se muestra en la figura X, la altura promedio de un plato teórico para el empaque bajo las condiciones dadas vendría a ser 6,1 entre 11, 0.55. Y eso sería todo por la exposición. Gracias.